avísenme porque a mí a veces se me va la chabela. Así es que para que todo quede ya registrado. Sería bueno que también entren al chat y escriban hola o cualquier cosa, porque para que quede registrado su nombre ahí. Pueden poner bienvenido, su carnet, lo que sea, y eso ya me queda como registro, y ustedes también que existieron en esta tutoría. Bien, esta es la guía que vamos a ver. Se parece a la guía anterior, pero los temas son distintos. Ahora vamos a ver probabilidades limítrofes, tiempos de primera pasada, tiempos de ocupación. El objetivo es reforzar, ¿verdad?, los aspectos teóricos que ya debieron haberse visto, aunque creo que la parte esta todavía no está bien desarrollada en la teoría, pero lo vamos a hacer de todas maneras porque por algo fue que nos atrasamos o nos adelantamos. Bien, entonces se mete, digamos, el concepto de tiempos de primera pasada y no lo habíamos mencionado quizá antes o no lo habíamos puesto mucha atención. Y también los tiempos de ocupación, que lo vamos a estudiar en esta hora de estudios. Este problema ya lo tienen, pero miren ahora, las preguntas son diferentes. Léanlo y tratemos de entender lo que pide. Dice que la tienda, ¿verdad? Ahí está con una cierta demanda. Hay hasta 8 artículos que se pueden demandar o ninguno. Y ya se ha visto cómo es esta cadena de Markov de esta tienda que oscila sus valores entre 3 y 7. Si cae debajo de 3, entonces se hace el pedido hasta llegar a 7. Lo menos que puede caer debajo de 3 es 2, 1 y 0. Aunque la gente pueda pedir más, yo no puedo venderle más de lo que ya tengo, de lo que tengo, ¿verdad? Solo lo que tengo puedo vender, no puedo dejar comprometido, digámosle así, que sería una opción, digamos, en un caso real. Digamos, ustedes están vendiendo algo y de repente se les acaba lo que venden, pero ustedes dicen, pero mañana se lo traigo, ¿cuántas va a querer o qué va a querer? Entonces, ya tienen ventas adelantadas, aunque no tienen producto, ¿verdad? Tienen la fe que lo van a conseguir, nada más. Pero eso es válido. Entonces, podría darse. Eso no es el caso en este problema, porque si vende lo que tiene, ya va a comenzar con 7 el otro día, y así. Entonces los valores van de 3 a 7, digamos que ahí estaría el espacio de estado, ¿verdad? De 3 a 7. Y entonces viene y dice ahora, encontrar los promedios y las varianzas de los tiempos de primera pasada al estado 3. Pero recuerden que era una sola clase. Si ya tienen esto ahí en su cuaderno, me gustaría que me hagan una idea de cómo sería, digamos, el chivolograma de esto. Me gustaría escribirlo. ¿Cómo podría ser? Yo ya sé que son, la P, digámosle así, es de 3 a 7, pero no sé nada más ahorita. Digamos, no hay P canónica porque solo son los estados 3, 4, 5, 6 y 7. Así. No sé los valores, pero en el chivolograma podríamos ver, bueno, ¿qué podría pasar? Digamos que estoy en 3. Comienza a fallar esta tontera. Bien estábamos. Copiemos y peguemos eso. 3. De 3 puede ir a 7. De, eh, de, digamos, pongamos 7 por aquí abajo.
4 puede ir a 3 o a 7. 5 puede ir a 4, a 3 o a 7. 6 y 7. No vamos a este. Más o menos voy a hacer una especie de chivolograma para que veamos cómo es que más o menos va. Ok. 3, 4, 5, 6 o 7. De 3 puede quedarse en 3 o puede pedir 7. 4 puede quedarse en 4. Puede ir a 3 o venir a 7. 5 puede quedarse en 5. Hola. Puede ir a 4. Puede ir a 3. Puede ir a 7. De 6 puede quedarse en 6. Puede ir a 5. Puede ir a 4. Aquí se va a cruzar. Puede ir a 3. Puede ir a 7. 7 puede seguir en 7. Puede ir a cualquiera de los otros. Más o menos así sería. Entonces podemos ver que es una sola clase porque todos los estados se comunican entre sí. El 3 y el 7, el 7 y el 4, el 7 y el 5, el 7 y el 6 son una sola clase. Todos se comunican entre sí. Entonces, al construir la matriz, los valores que van poniéndose acá, ¿qué valores son? Los tienen. Hay que ver esto. Vaya, que no haya nada puede ser 0.05. Aparentemente se perdió la conectividad y ha vuelto y parece que va a ser algo que va a estar ocurriendo. Pero sigo presentando, entonces sigamos. Necesito estos valores que me los vayan dictando para ir construyendo la matriz. Estos los tienen de la clase anterior, de la tutoría anterior. Licenciada, yo los acabo de ¿Tú encontrar. ya los tienes? Sí, Vale. Entonces, si quiere, me los dicta, por favor. está bien. Dale.
De 3 a 3 ¿sí? es 0.05 y de ahí toda la fila va a 0, a excepción en el estado 7 que es 0.95. Ok, De 3 a 3, 0.05. ya Ajá, y de ahí, está. sí, de ahí todos los demás son 0. Ahora, de 4 a 3, 0.15. De 4 a 4, 0.05. De 4 a 5 y a 6 es 0. Y de 4 a 7 es 0.8. De 5 a 3, 0.15. De 5 a 4, 0.15. De 5 a 5, 0.05. De 5 a 6 es 0. Y de 5 a 7 es 0.65. De 6 a 3, 0.05. De 6 a 4, 0.15. Y de 6 a 5, 0.15. De 6 a 6, 0.05. De 6 a 7, 0.6. De 7 a 3, 0.2. De 7 a 4, 0.05. De 7 a 5, 0.15. De 7 a 6, 0.15. Y de 7 a 7, 0.45. Gracias. Volvió a fallar. Bueno, vamos a tratar de volver a presentar. Bien, observen la pregunta que hace. Encontrar promedios y varianzas para primera pasada al estado 3. Eso no se podría hacer con esta matriz. Entonces hay un artificio. Para tiempos de primera pasada, no serían tiempos, va tiempos y probabilidades, lo voy a poner así. Cuando hablamos de promedios, también vamos a incluir las varianzas. Se hace un artificio. Entonces, como quiero ver el estado 3,
lo que voy a hacer es, porque me dice, ¿cuál es el número esperado de veces que voy a, ¿cómo es la pregunta? Encontrar los promedios y varianzas de los tiempos de primera pasada al estado 3. Entonces, quiero saber el promedio y varianza del tiempo de primera pasada al estado 3. ¿Cuándo paso por primera vez a 3? No sé. Entonces lo que voy a hacer es convertir 3 en absorbente. Entonces mi P va a quedar así. Ahora sí va a ser canónica, ¿verdad? Porque estoy poniendo un absorbente. 3. ¿Por qué 3? Porque 3 es el que quiero observar. Los demás quedan como transitorios porque son los que pueden pasar a 3. Y entonces queda así. Está un poco ocupando, pero no importa. Este va a ser absorbente. Y si es absorbente, ya estos ya no pueden tener los valores que tienen ahí en la P original, porque el 1 ya está entre 3 y 3. Y los demás quedan iguales. Siempre va a ser 0.15, ir de 4 a 3. Ir de 4 a 4 siempre va a ser 0.05. Este va a ser 0, 0 y 0.8. Aquí va a ser punto 15, punto 15. Dejé de presentar. Sí, Sí, Y lo peor es que hoy ya no me deja. Ay, sí. Pero espero que esté presentando. Ven ahora siempre la pizarra. Entonces queda así. Pero cuando está así, aquí se identifican las matrices. Y esto que quedó aquí debajo de lo verde es Q. Entonces Q sería de orden 4 por 4. Y se construye Q con los estados 4, 5, 6 y 7. Y los valores que aparecen ahí.
Hola. Y lo mismo pasa con R. R sería 4, 5, 6 y 7. Y aquí se tendría 3, porque es el único que es absorbente. Y estos tendrían 0.15, 0.15, 0.05 y este sería 0.2. Y entonces con esto se construyen, digamos, las matrices M y todas las demás. Para responder a los tiempos de primera pasada, entonces yo necesitaría conocer M sub ρ para ver, digamos, como el único absorbente es 3, necesitaría M sub ρ porque ahí podría ver yo, veamos cuánto da. Me voy a pasar a Scilab. Entonces defino Q, 0.05, 0, 0, 0. 3 ceros y 0.05, 0.15, 0.05, 0 y 0.65, 0.15, 0.15, 0.05 y 0.6, 0.05, 0.15, 0.15 y 0.45. 05, 00, 15, 05, 065, 15, 15, 5, también, 5, 15, 15, 45. Ahora R es 0.15. Debo poner punto y coma porque son 4 filas. Ahora hago M. Es la inversa, pero como Q es de orden 4, entonces sería de 4 por 4. Observe que solo estoy dando el comando que ya tenía, que acabo de activar Scilab, no lo había usado, pero como lo hice ayer o antier o cuando lo haya hecho por última vez, entonces lo mantiene, ¿verdad? En el history de los comandos. Entonces con darle M y la flechita hacia arriba, el igual y la flechita hacia arriba, me debió haber escrito el último comando donde calculé M, pero como no era de orden 5 por 5, sino que ahora Q es de orden 4 por 4, la cambio y me da esto. Eso vale M, pero a mí me interesa MR, ya les explico por qué. Y son estos valores. Y como pide las varianzas, entonces los voy a calcular de un solo, que sería la varianza de M. Voy a calcularlas, aunque solo necesito las de M sub ρ, que sería Bn. Y aquí solo cambio el orden del I a 4 por 4. Y voy a escribir de una sola vez el Bn. No me estoy tardando, pero nada en hacer esto, porque los cálculos en Scilab ya los había hecho antes. Y lo único que he hecho es digitar la nueva Q, reajustar el tamaño del I a la dimensión de Q. Y nada, eso es todo. Todo ya está hecho.
Lo puedo tener en un programa si quiero, pero tendría que estar redefiniendo el I, ¿verdad? Tendría que tener ese cuidado. Ya está. Entonces, la pregunta que me hacía, bueno, voy a calcular F ya que estoy aquí. Y tengo esas probabilidades. Es como R es de una sola columna, F también es de una sola columna. Pero debería de dar uno, ¿verdad? ¿Qué está pasando con F? Ah, no. Lo que pasa es que... Bien, voy a explicar primero cómo hacer para responder la pregunta. La pregunta es, el número promedio de tiempo de primera pasada sería así, ¿verdad? Para ir a 3. 3 es el estado absorbente. ¿Cómo puedo ir a 3? A 3 puedo ir desde 4, desde 5, desde 6 o desde 7. O sea, a 3 puedo ir desde cualquier estado. Entonces, pero la primera vez que llego, ¿cuánto es? ¿Cómo se hace? Entonces, para eso sirve M sub rho, que sería este valor de acá. ¿Qué significa el 1.05, el 4.16, el 4.59 y el 4.30? Aquí, digamos que yo debiera de poner el M acá y poner así como en Q, como para sacar, digamos, M. Yo lo hice, M sub rho, lo hice a partir de M y M tiene la misma estructura que Q, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 en las columnas y en las filas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, digamos, sumar las filas y me queda 0.05. Aquí me está dando, no, porque este es Q, no tengo M está arriba. Entonces es 1.05 más 0 más 0 más 0, me queda eso. El punto 38 más 1.42 más punto 32 me queda 4.16 y así. Entonces, ¿qué significa? El primer número es el que se refiere a 4. El segundo, el que se refiere a 5, el que se refiere a 6 y el que se refiere a 7. ¿Y esto qué significa? Significa que el número promedio de pasos o visitas que yo hago desde 4 a los transitorios cualesquiera antes de irme al recurrente, que en este caso solo es 3, entonces, ¿qué es lo que me está preguntando, verdad? A partir de 4, ¿cuántas veces voy a los demás antes de irme a 3? Es 1.05. Entonces yo debiera de poder sumar esos valores. ¿Cuánto debiera dar esto? No puedo escribir aquí, ¿verdad? Porque me quiere activar como que fuera yo en Scilab. Pero debo de sumar 1 más 4, bueno, 4, 12, 13, 59, 89, 94 y 16, 14, como 14.1, algo así. O sea, la suma me da 14.1. ¿Eso qué significa? Puedo haber estado en 4, en 5, en 6 o en 7, cualquiera de ellos. Y de ello llego a 3. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo paso en promedio en 4, 5, 6 o 7 visitando cualquier otro antes de irme a 3? La sumatoria que vimos del M sub rho, ¿verdad? Esto es la suma del M sub rho. Lo que dé, verifiquemos, háganlo ustedes para ver si me da lo mismo. Sumen los valores si quieren a pie o en una calculadora o aquí. ¿Cómo sería si quiero sumar esto? Porque aquí sumé
en columna, ¿verdad? Entonces tendría que sumar, sumé en fila, tendría para sumar en columna, aquí estoy haciendo otra cosa. Ok, para sumar en columna, el MR solo tengo que hacer la suma, ¿verdad? Suma de MR, quiero ver. $14.1. Estamos bien. Entonces, imagínense todo lo que he tenido que hacer. Primero, no tenía varias clases, tenía una sola clase, que eran, digamos, irreducible la matriz. Pero como me pide la primera vez que voy a visitar 3, entonces hago el 3 aleatorio y al hacer, hago el 3 absorbente, y al hacerlo absorbente los demás se convierten en transitorios, y al ser 4, 5, 6, 7 transitorios yo puedo ir de 4 a 4, a 5, a 6 o a 7 antes de irme allá, y eso por eso lo necesito el MR, el M sub ρ. Al calcular el M sub ρ no es ninguna de las filas, sino que es la suma de todas las cantidades que tengo en el M sub ρ. Por eso sumé MR para que me diera el total de los valores de MR y me da 14.1. Entonces, digamos que con eso yo respondería que ese es el número promedio, pero la varianza, ¿cómo sería? Me falta la varianza porque ese es el número promedio. Entonces, la varianza tendría que ser la suma de las varianzas de MR. Como las de MR se llama VN, entonces debo de sumar lo de VN. Así. Y esa sería la varianza. El promedio 14 y la varianza 35.66. No es tan buena, ¿verdad? Porque no es cerca de 0, o sea que, pero esos son los datos que me dan. Entonces, así se haría este problema. Hasta ahí. No necesito hacer F, lo hice porque lo hice de más, pero al hacer F me di cuenta de que no suma 1, porque como digamos no es una matriz normal, digámosle así, que tiene varias clases, sino que es arreglada, no hay forma de llegar, digamos, o ya arregladas, eh, digamos que el 1 está distribuido, digámosle así, una forma de decirlo, ¿verdad? Porque este R que está aquí es como arreglado, digámosle así. Entonces, por eso, Licenciado, no tiene sentido la F. Ajá. tengo una pregunta. En el cálculo de la matriz MRO va implícitamente de que calculamos el valor esperado de I sub J. Sí. Acordémonos qué significa M. Vale. La M significa promedio de visitas de cada transitorio a cada 4, de 4 a 5, de 4 a 6 y de 4 a 7. O sea que él, digamos, de 4, ¿puedo ir a 4? Sí. ¿Puedo ir a 5? No. ¿Puedo ir a 6? No. ¿Puedo ir a 7? No. Por eso son ceros. No puedo ir, no hay forma de que de 4 vaya a 5 o a 6 o a 7, no hay flechas. Ahora, eh, ¿por qué de 4 no puedo ir a 5? Porque no he bajado de 3. Y al bajar de 3 es cuando yo puedo llegar hasta 7. De 4 no puedo llegar a 7 porque 4 no es menos de 3. Entonces voy a comenzar con 4 el siguiente día. Y así. Entonces no puedo ir a 7 de un solo desde 4. En un paso va. Entonces es lo que hace M.
son promedios de las visitas de transitorios a los demás transitorios, pero cuando los sumo, hago M sub rho, ¿y eso qué es? Tomando 4 como el estado transitorio, el promedio de visitas a los demás transitorios, sin decir uno en particular, sin decir 4, 5, 6 o 7, sino que a cualquiera, ahí barre todo, ¿va? Entonces es 1.0526. El número promedio de visitas desde 4, cualquier otro transitorio antes de irse a los recurrentes, en este caso al absorbente 3. 4.16 es lo mismo a partir de 5, 4.59 lo mismo a partir de 7. Número promedio de visitas antes de irse. Pero como no me pide eso, me está pidiendo cuánto me voy a tardar en promedio en llegar a 3 por primera vez. Puedo llegar desde 3, no, puedo llegar desde 4, o desde 5, o desde 6, o desde 7. Entonces debo de sumarlos. Por eso hice la suma aquí. Que le llamé, no le llamé, ¿verdad? Solo hice la suma. 14. Y hice la suma de las varianzas y me da 35. De las varianzas de M sub rho, ¿verdad? Porque no son las de M, sino las de M sub rho. Ahí ya va totalizado. Y eso respondería a la pregunta del ejercicio. Regresemos al ejercicio. Número promedio y varianzas de los tiempos de primera pasada al estado 3. Y después dice, hágalo para 7 y también para 5. Hay que hacerlo 2 veces más. Pero como lo pide para 7, entonces lo que hay que hacer es convertir el 7 en absorbente. Entonces el absorbente ya no va a ser 3, sino que va a ser 7. Y aquí en vez de tener 3 sería 7, 7. Y entonces aparecerían los demás aquí abajo, ¿verdad? Y en vez de 7 estaría 3. Eso sería el cambio. Siempre tomando la matriz los valores de la matriz P. Y para 5 igual, entonces cambiaría la posición del 5, sería ahora el absorbente, y los demás quedan iguales, los valores quedan iguales en el sentido de P. Hay que reestructurarlos para que ver cómo queda la... Y hay que hacer lo mismo que acabo de hacer. Eso sería, este tipo de problemas se resuelven así. No sé si respondí tu pregunta, Carolina. Sí, gracias. Vaya. Este es parecido, pero digamos con una matriz más chiquita, de 3 por 3. Entonces aquí va a resultar más fácil porque lo que va a quedar va a ser de orden 2 por 2. Al hacer el 3 el absorbente, entonces el 3 va a quedar arriba y el 2 y 1, el 1 y 2 van a quedar debajo. Entonces se hacen los arreglos y el 1, 2 sería el transitorio y el 3 el absorbente. Y ya, no lo voy a calcular. Y aquí lo mismo para la zona urbana, como son 3 zonas, es igual al anterior, solo que para la zona urbana. Aquí se puede preguntar cualquiera de los otros estados, ¿verdad? O incluso en el primero que tenía más estados, digamos, en vez de preguntar solo por un estado, puedo preguntar por 2 o por 3, como tengo suficiente, ¿verdad? Tengo 3, 4, 5, 6, 7, tengo 5. Puedo preguntar que visite por primera vez, por ejemplo, al 3 o al 7, para tener 2. Entonces los demás se convierten, los 2 serían absorbentes y los demás se convertirían en transitorios. Y puedo ir o al 3 o al 7. Entonces cambia la matriz Q. Y así, supongo de que con esta explicación ya no tienen problema en resolver estos problemas de acá. Pero aquí viene otro tema diferente, que se llama tiempos de ocupación. Que esto fue tiempos de primera pasada.
Ahora viene tiempos de ocupación. Son los últimos dos conceptos antes de comenzar a ver, bueno, la matriz, digamos, de dos estados. No quisiera pasarme por alto el otro hecho, se lo voy a mencionar. Les voy a mencionar esto. Ok, se lo voy a mencionar aquí. Un proceso estocástico en el tiempo se supone que es una línea recta. Digamos que comienza su punto de observación aquí. Un proceso estocástico se puede comportar, digamos, aleatorio hasta un momento donde se comienza a estabilizar. Cuando ya es estable se mantiene así, continuo. En general, esto podría pensarse así, no tal vez continuo, sino que no hay mucha variación. Lo voy a hacer así. Digamos que no hay mucha variación. A propósito que no es continuo, digamos que hay pequeñas variaciones, pero son tan chiquitas que son despreciables. Entonces es diferente a como venía, ¿verdad? Porque venía con variaciones un poquito mayores. Entonces uno identifica estas áreas y a este se le llama estado transitorio del proceso y a este se le llama estado estable. En el estado transitorio uno maneja la P y puede hacer P cuadrado, puede hacer PQ, etcétera, hasta un P a la N, digamos en general. Lo voy a poner así. Algunos lo ponen entre paréntesis porque es un estado, digámosle así. Pero como son operaciones matriciales, ya hemos visto que es bien sencillo en Scilab hacer P cuadrado, P por P. Solo hago, digamos esto, ¿verdad? Meto P, ingreso los valores de P, así como lo acabo de hacer, y lo pongo circunflejo sin el punto y el número. Digamos, esto sería P cuadrado. Y así cualquier P. Y en general P a la N. Entonces no tengo problema en calcular esto en Scilab. Para llegar al estado estable, lo que sucede es que a partir de cierto N, esto se convierte a lo que se conoce como pi, así pi mayúsculo. Y lo que sucede es que pi es una matriz que ya no cambia. Como yo vengo haciendo pi por P, por P, por P, por P, por P, entonces al llegar a pi, si yo multiplico pi por P, lo que voy a obtener nuevamente va a ser pi. No va a cambiar, porque como ya era estable, al multiplicarla va a seguir siendo estable. Entonces ya no cambia. O sea, esto ya no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? No cambian las filas. Las filas de P, ¿verdad? Ya no cambian, ahora se llama pi. Entonces no cambian las filas de pi. Por eso es que se puede escribir pi como un arreglo de vectores fila que se escribirían así. El mismo vector fila, porque como ya no cambia, entonces las filas son iguales y uno lo ve. Por ejemplo, en Scilab ya lo hemos hecho, ¿verdad?
Voy a hacer un ejemplo, lo voy a hacer con una matriz que no sea P para que no cambiemos lo que ya tenemos. Lo voy a hacer con A, le voy a poner. Y voy a poner una matriz de orden que, digamos, 3 por 3 para cambiar de orden 2 por 2. Ahí suma 1, ¿verdad? Esa es la primera fila. Eh, no tenía que darle enter, sino que crear la otra fila. Digamos, esta matriz es una matriz de probabilidad de transición como las que tenemos. ¿Qué pasa con esa? Todas las filas suman 1. Entonces, si yo quiero hacer, digamos, lo voy a poner así. Al, al cuadrado sería P cuadrado, digamos. Me da eso. Y la puedo ir cambiando, digamos, el 3. Observen cómo se va comportando. La primera fila se queda como igual. La segunda fila va como moviéndose, ¿verdad? Un poquito. Va en 3. La primera no cambia. La segunda yo ya estoy viendo que el 1 como que va quedando, igual el 4, igual el otro 4, y así. Veamos qué sucede con 5. Estamos hablando de que con cada índice que voy elevando, estoy diciendo el paso 5. El paso 2 sería después de 2 puntos de observación. El paso 3 después de 3 puntos de observación. El paso 4 después de 4, después de 5. O sea que se va como arreglando un poquito, ¿verdad? La primera era punto 5.4, punto 3.4, el punto 1 y el punto 3 como que van quedando, ¿verdad? Pero se va haciendo como punto 2 y punto 2 y punto 4, punto 4, punto y así. Entonces, como que va quedando punto 2, punto 4 y punto 4, igual que la primera. Veamos con el sexto. Séptimo. Podría no estar, digamos, cambiando el A y hacer solo la potencia diferente para hacerlo más rápido, pero como quiero que me vayan quedando, ya es pila mía. Entonces el 8. Voy conservando las matrices, porque al irlas conservando, yo puedo responder probabilidades en esos pasos, en el paso 7 o en el paso 5. Solo veo la matriz y ya tengo las probabilidades. Miren, en el paso 8 ya me queda, ya no cambió. Y ahora si hago el paso 9, ¿qué creen que va a pasar? No va a cambiar. Eso es pi por p igual a pi. Si hago el otro paso, igual. Entonces ya no cambia. Es esto que estaba explicando acá. Cuando ya no cambia, las filas se mantienen iguales.
Si la multiplico por P me va a volver a dar la misma matriz, ya sin cambiar. Entonces las filas son iguales, todas las filas son iguales. Por eso se construyen estos vectores fila, el mismo vector fila para la siguiente y el mismo para la última según la dimensión de P. ¿Qué es lo que contiene cada vector fila? Cada vector fila es igual a esto. Aquí se usa ya no doble raya porque ya no son vectores, sino que son elementos. Le vamos a poner un 1, un 2, un 3, dependiendo del número de estados de la matriz P original. Digamos que tenía 3, como la que acabamos de hacer. El pi 1, el pi 2 y el pi 3 ya no llevan doble raya de elemento de matriz porque no son ni matrices ni vectores, sino que son elementos, o sea, son como pi minúsculas, digámosle así. Entonces, identificados con los subíndices, porque es lo que lo hace diferente. Si nosotros recordamos Scilab, este 0.2 sería como el pi 1, el 0.4 como el pi 2 y el otro 0.4 como el pi sub 3. Entonces, así es como funcionan, digamos, en estado estable las matrices. Pero, ¿qué es lo que ha pasado para construir esto? En realidad, lo que ha pasado es que se ha calculado esto. El límite cuando n tiende a infinito, a más infinito, ¿verdad? De P a la n. Eso es lo que se ha calculado. Y a eso se le llaman probabilidades limítrofes. Bueno, aquí aparte de este hecho de que son minúsculas y que son iguales todas las filas, se suma el hecho de que la suma de estos tres valores debe sumar ¿cuánto? Como son las sumas de las filas, debe de sumar 1. Entonces, uno puede construir 4 ecuaciones con 3 incógnitas y eso siempre va a estar sobreespecificado y siempre va a tener solución única. Siempre que haga uno de estos cálculos va a tener solución única. Y aquí viene un ejercicio. Veamos este ejercicio. Como, digamos, se va a entrar a los tiempos de ocupación, hay una teoría, pero yo no quiero hacer ahorita la teoría, sino que quiero hacer el ejercicio. Vean este ejercicio. Y miren la pregunta. ¿Cómo clasificaría las preferencias vacacionales del ejecutivo a largo plazo? Cuando a mí me dicen este tipo de casos a largo plazo o en el infinito o cuando n tiende a infinito o para valores muy grandes, sería lo mismo, todas las cosas que he dicho son iguales, son a largo plazo, entonces está hablando de probabilidades limítrofes. Entonces ahí cuando aparezca en un documento, en un ejercicio, en un problema que calcule algo a largo plazo, me está pidiendo las limítrofes. Puede ser que me lo diga específico, calcule las probabilidades limítrofes o calcule el comportamiento limítrofe o el comportamiento a largo plazo o algo así, ¿verdad? Entonces, o cuando n es suficientemente grande, es lo mismo. Hagan este ejercicio. A ver, se lo voy a poner en Jam para que ustedes lo puedan resolver.
Se supone que se ve, ¿va? Y se supone que también se puede poner jam. Y todos van a poder editar. Y ya se les tuvo que haber activado jam. Empiecen a trabajarlo ahí a ver qué hacen. Qué real. Pero ustedes lo ven. Realmente solo necesito esto. Lo podemos ampliar aquí. Vale, trabajen eso. Señores, se está acabando el tiempo, son las 8. Ay, qué pena. Avancen, pues. Si alguien se pone a hacer algo y hace algo, me quedo. Si no, vamos a terminar. Pueden activar sus micrófonos, cámaras, lo que sea. Pueden hacerlo colaborativamente.
Ahí es donde tienen que ponerse de acuerdo quién va a trabajar. O quién va a hacer qué cosa. Bien, ahí se permite hacer todo eso. Solo son 3 estados, ¿va? B significa Bahamas, E significa Europa y H significa Hawái. ¿A alguno le gustaría ir a esos lugares a vacacionar? Chivo. Ya fuiste a Europa, Julio. Buénale. Yo solo al Super Europa he ido. Ahora ya no existe. Correcto. Muy bien. Sí. Podemos ir a vacacionar. No podemos. No tenemos tiempo para vacacionar. Estaba viendo un meme de un muchacho que se gradúa de bachiller y no quiere trabajar, no quiere hacer nada ni estudiar, y entonces el papá se preocupa, ¿va? Y le dice a un amigo de la asamblea, mira, no me le puedes conseguir trabajo a mi hijo, le dice. ¿Cómo no, hombre? Le dice, espérame. Y le dice, mira, tengo trabajo de asesor, le dice, para no sé qué, y con un gran salario. No, hombre, le dice, si lo que quiere es que comience desde cero, espérame, pues voy a ver. Y le dice, mira, ya te le conseguí, pero es asesor de diputado y ahora va a trabajar ahí, vale tanto. No, hombre, le dice, no, yo quiero algo más de menos. Y le dice una cantidad bien poca, ¿va? Y después le dice, no fregues, eso sí está, pero complicadísimo, les, porque para eso tiene que tener título universitario, tiene que tener referencias, tiene que tener años de experiencia, y tiene que ir recomendado por otro, y entonces no, ese es bien complicado, tiene que estar graduado. No, ahí sí estamos mal, no te puedo ayudarles, imagínense. Para ser asesor no necesita nada. Y para ustedes, sí. Trabajan bien estos muchachos, pa.
¿Cuántas clases hay? Una. Excelente. Si solo es una clase, entonces entramos en el concepto que acabamos de ver. Es irreducible. Entonces, probablemente sea aperiódica, si tienen retorno sobre sí mismo, y E tiene retorno sobre sí mismo. Y como, digamos, ¿qué más? Se puede calcular el comportamiento de P por P por P, P a la N, cuando N tiende a infinito. Se pueden hallar los pis. ¿Cómo harían eso? Bueno, una forma es así como lo acabo de hacer yo. Meter esa matriz P en Scilab y empezar a multiplicarla. Empezar a multiplicarla hasta que ya no cambien las filas. Cuando ya no cambien las filas, esa ya es la estable. Y cuando ya tengo la estable, entonces ahí tengo identificado quién es pi de B, que sería pi de Bahamas, el pi de Hawái y el pi de Europa. Vale, yo creo que ya entendieron. Este trabajo colaborativo de los muchachos, man, qué bueno. Vaya, dejémoslo hasta aquí, ustedes lo terminan en sus casas. ¿Qué tendrían que hacer? Encontrar el pi de Bahamas, el pi de Hawái y el pi de Europa. Y pueden hacerlo simultaneando haciendo pi por p igual a pi y de ahí despejar quiénes son, sumado con pi de Bahamas, pi de Hawái y pi de Europa igual a 1, las cuatro ecuaciones y solo tres incógnitas. Entonces de ahí salen los valores. Simultaneando, ¿verdad? Al hacer pi por p igual a pi, se encuentran los valores de pi, incluyendo la pi de sumar pi de Bahamas, pi de Hawái y pi de Europa igual a 1. La suma de las tres pi debe dar 1. Entonces, con eso se tienen las cuatro ecuaciones y tres incógnitas y la solución es única. Lo pueden hacer así, con Scilab se puede hacer bien fácil. Podemos ver eso en la clase de mañana. Entonces los espero mañana en la clase temprano, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Gracias, Carolina, y el compañero que le estaba ayudando, que no me recuerdo quién era. Cuídense mucho. Buenas noches. Que la pasen bonito, jóvenes. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.